Muy buenas tardes. ¿Saldremos de la crisis en Cuba? Le pregunta el periodista pagado por Moscú y un habitual propagandista de la mesa redonda. La utopía está en el horizonte, le responde Díaz-Canel, en una salida inesperada que dejó petrificado al propio Oliver Zamora Oria. Véanlo ustedes mismos. ¿Podemos salir a pesar de todo? A Valero una vez le preguntaron algo sobre la utopía. La utopía retrocede 2 pasos y el horizonte se adelanta en 10 pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. La esperanza sirve para caminar. Y no quedó ahí. ¿Qué va? ¿No sería él el autor de La limonada es la base de todo? ¿O amamos el amor y odiamos al odio? Si se quedara callado a la primera, hay más. Según Díaz-Canel, hay un montón de cubanos dispuestos a invertir en la dictadura castrista. Sí, en la misma dictadura que tiene a Franco Spinera Medina, un cubano americano, preso tras invertir en la isla en un proceso totalmente oscuro y cuestionable. ¿Alguien recuerda a Frank? Bueno, ese fue el fundador del Costco cubano, el tonto útil al que utilizaron para aprender los mecanismos de inversión, para conseguir las licencias, para vender al mundo la supuesta apertura y después decomisarle los millones de dólares y encerrarlo en una cárcel a cal y canto. Hay muchos cubanos residentes en el exterior, no solo en Estados Unidos, en otros países, que también quieren trabajar con Cuba y que están buscando todos los mecanismos legales, toda la fuerza legal de las constituciones de esos países para también poder trabajar de una manera honesta, de una manera limpia, de una manera transparente con nuestro país. Hasta hoy, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba no ha podido ni siquiera visitar en la cárcel a Franco Spinera, ciudadano estadounidense, porque este iluso creyó que en Cuba respetarían su condición de norteamericano. Cuando entras a la isla de la familia Castro, eres un súbdito más. Te van a juzgar por uno más. Nada te protege. No importa que seas americano, ruso, de Sudáfrica. Pero hay quien no aprende esta lección y se cree más inteligente y va por lana para salir trasquilado. Porque todavía no me creen esto de que las 176 medidas es una pantomima para sobrevivir a Trump y después seguir siendo los mismos piratas del Caribe. Escuchen ustedes mismos a Díaz-Canel cuál fue el dolor de Fidel Castro y cuál es el dolor del mismo. Presidente, hace poco yo conversaba con personas que estuvieron muy cerca de Fidel, que incluso tuvieron que tomar decisiones en ese periodo especial para sacar al país de la crisis. Y me hablaban del dolor que sentía Fidel por todo lo que iba a generar. Eran medidas que iban a sacar al país de la crisis, pero que iban a generar lo que usted decía, cierto nivel de desigualdad. Dolor de Fidel, tener que asumir esto. Pero también, como siempre he dicho, cada vez que hay que enfrentar una situación nueva, voy a Fidel. Y en estos días he leído mucho, he estudiado mucho un grupo de intervenciones que hizo Fidel en los años 90. Y Fidel sin tapujos reconocía lo doloroso que era, y lo decía por su nombre, tener que aceptar prácticas propias del capitalismo en estos momentos en el país, refiriéndonos al periodo especial. Pero por encima de todo estaba salvar la revolución. El régimen cubano es una dictadura irreformable. Con los mismos que nos llevaron a la miseria no vamos a salir de ella. Y no lo digo yo, los invito a escucharlo de la boca de uno de los economistas más brillantes que amablemente conversó con Martín Noticias este miércoles. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y las sanciones de Estados Unidos contra el Ministerio de Turismo cubano comienzan a tener consecuencias directas sobre uno de los principales sectores económicos de la isla. Tras la salida de Meliá, las cadenas españolas Iberostar, Barceló, también dijeron que han decidido liquidar sus operaciones en Cuba, dejando sin administración extranjera a decenas de hoteles, agravando la crisis de esta industria que ya está marcada por la baja ocupación, la falta de inversiones y el control de los conglomerados estatales y militares. También hay un grupo de economistas que ha presentado una propuesta y me ha llamado muchísimo la atención que esta propuesta que presentan los economistas habla también de libertad y de libertad en todo el sentido de la palabra. Para analizar el impacto de las decisiones de estas compañías de retirarse de la isla
y las alternativas económicas que podrían abrirse para Cuba. Conversamos con el economista Mauricio de Miranda Parrondo, uno de los autores de esta iniciativa Cuba Transformación, una propuesta que busca ofrecer un camino realista hacia la estabilización, la recuperación y el desarrollo de la economía cubana, pero reitero, no es solamente la economía cubana, estamos hablando de la nación cubana como tal. Mauricio, siempre es un placer recibirte aquí en Martín Noticias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por la oportunidad de conversar y muchas gracias también por invitarme. Mauricio, lo primero, ¿qué impacto real va a tener en el turismo cubano la salida de Meliá? Meliá, que es, como diría la gente en la calle, la mamá de los pollitos. Está ahí desde quién se acuerda cuándo. Y que no nos dejaba entrar a los hoteles, nos trataban como seres de segunda, etc. Meliá, puedo ocultar que me alegra. Iberoestar y Barceló. ¿Qué impacto van a tener en ingresos, en acceso a mercados, en gestión hotelera, en llegadas de visitantes internacionales? Bueno, sin duda alguna, este es un golpe tremendo. Es un golpe tremendo para las posibilidades de ingresos de turismo, es decir, por turismo, que tiene la economía cubana, que ya estaban bastante mermadas, dicho sea de paso. Los ingresos por el turismo vienen cayendo desde hace rato, se recuperan un poco, pero no alcanzan de todas maneras los niveles que existían antes incluso de 2019, es decir, estoy hablando antes de la pandemia. La pandemia tuvo un impacto terrible, pero después de la pandemia no se ha recuperado. Entonces el problema no era la pandemia, el problema también es el deterioro de la situación económica de Cuba. Por lo general, el turismo busca oportunidades de relax, de disfrute, y realmente caminar por las calles de La Habana, que es una ciudad hermosa, pero total y completamente destruida, llena de basuras, con la gente en apagones, sin posibilidades de disfrutar plenamente lo que un turista espera disfrutar, es ya un serio problema. Entonces esto unido a la agudización de las sanciones económicas de Estados Unidos, que eso es innegable también, en los últimos tiempos, pues llevó a estas empresas a retirarse de Cuba, porque Cuba deja de ser un país atractivo para estas empresas. En los años 90, cuando Cuba se abre al turismo, estaban las sanciones, luego las sanciones se agudizaron con la ley Helms-Burton. Sin embargo, estas empresas permanecieron porque era una opción rentable y porque además el título tercero estaba suspendido. Pero ahora las condiciones han cambiado. Pero yo lo que quiero llamar la atención es que cuando uno observa el movimiento turístico de Cuba y lo compara con República Dominicana o lo compara con México o incluso con otras islas del Caribe en sus proporciones, pues te das cuenta que realmente el turismo ha perdido fuelle como pivote, como actividad económica que puede impulsar a la economía cubana, que es algo que nosotros en la propuesta consideramos el sector turístico como un sector clave para la recuperación junto con la agricultura. Pero evidentemente las condiciones tienen que cambiar. Y en las condiciones actuales es muy difícil que esto se pudiera producir. De manera que las empresas españolas tomaron una decisión que tiene que ver con su economía propia. Es decir, dejó de ser rentable y esto, por supuesto, va a tener consecuencias muy, muy complicadas. Pero ya estábamos viendo un descenso notable del turismo. Y si te pones a pensar que por los problemas que hay para cargar combustible en los aeropuertos cubanos, estaban obligando a muchas aerolíneas a tener unas escalas en República Dominicana, a tener escalas en México. Esto eleva considerablemente los costos y la operación deja de ser suficientemente rentable. Ahora, las sanciones primero alcanzaron a Gaesa y vimos en la primera tanda de sanciones, vimos mencionar a Gaesa una y otra vez, este conglomerado de los militares, Grupo de Administración Empresarial SA, que a ellos no les gusta que quieren decir GAE, no, SA, Sociedad Anónima. Y después
vimos el Ministerio del Turismo. ¿Qué consigue Washington con esta estrategia? Y la pregunta es, ¿el régimen pasará los negocios del turismo a entidades privadas? Se habla, por ejemplo, del lugarteniente del Cangrejo, Roberto Carlos Chamizo, el que trajo la carta. Esto lo sigo de cerca porque yo encontré, yo cubrí la historia de la carta secreta a Trump y tal, y entre las cosas que decía la carta es que le iban a dar barra abierta a todos los empresarios americanos para que fueran e invirtieran en Cuba. Entonces, y este hombre, por ejemplo, hoy es el que domina el Hotel Packard y todos los negocios del Hotel Packard. Es una especie de oligarquía cubana la que está recibiendo estos negocios que van a dejar estas empresas españolas y tal. Mira, para mí es clarísimo, aunque obviamente no tengo pruebas de ello, ¿no? Pero para mí es clarísimo. Es decir, como dice el dicho, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro y con pespunte negro, eso es un melón, una sandía, como se dice en el resto de América Latina. Entonces, mira, es evidente que incluso la idea de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles y en dar la posibilidad de inversión privada sin crear un marco legal que regule con transparencia ese proceso de privatizaciones, porque además es un proceso de privatizaciones. Vamos a quitarnos aquí la careta, vamos a decir las cosas con honestidad. Lo que están diciendo en las 176 medidas es que van a privatizar empresas estatales. Por lo que nos están diciendo es que como no están hablando de un marco legal para hacerlo, eso va a ser la piñata sandinista y la piñata rusa se van a quedar chiquitas. Bueno, la rusa no, porque la rusa incluía compañías de petróleo y ese tipo de cosas. Pero está clarísimo que aquí lo que se pretende es privatizar, favoreciendo vínculos personales con determinadas personas del régimen, determinados dirigentes, grupos familiares. Lo que se pretende es sencillamente legalizar a una oligarquía que se ha creado no como resultado de un emprendimiento eficaz, no como resultado de una gran inventiva en los negocios, sino como resultado de conexiones personales, como resultado de la captura de la economía cubana y del Estado por un reducido grupo de personas que va a conformar una nueva oligarquía. Eso está escrito ya en muchísimos libros. Milovan Gilas hablaba de esto en los años 50 y 60 cuando escribió La Nueva Clase. Es decir, aquí lo que se está tramando sencillamente es una transformación al capitalismo a la rusa. Para que los oyentes y las demás personas se den cuenta que el capitalismo puede ser un sistema muy eficaz, pero cuando es el resultado de la captura de los recursos, de los activos del país y del Estado mismo por una élite, se convierte en un sistema atroz para el resto de la sociedad. Y ese sistema no se va a ocupar de la sociedad, no se va a ocupar de los problemas sociales, porque sencillamente lo único que está pretendiendo el régimen cubano es conservar el poder. Y la manera más eficaz de conservar un poder político es teniendo el poder económico. Por tanto, lo que pretenden es entregar el poder económico a esos grupos cercanos. Y eso es inadmisible. Acabas de narrar lo que está pasando hoy en Cuba. Y el que me diga que no es así es porque no ha visto lo que está sucediendo en Cuba en los últimos fácil 10 años. Las calles llenas de basura, el Estado no recoge la basura. La gente no tiene alimentos, no tiene combustible, no tiene medicinas. En los hospitales todo es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Es un desastre, pero hay grandes empresas que sí están funcionando. Hay gente que tiene millones de dólares. Hay gente que cierra el morro. Yo sé que va a ver este video. Hay gente que cierra el morro para casarse. Hay gente que utiliza el Hotel Packard y el otro grandote ese que construyeron para casarse. Tenemos los videos, lo tenemos todo. Pero bueno, en fin, esos son otros temas.
más de un centenar de hoteles podrían quedar sin administración extranjera. ¿Cuba tendría capacidad técnica, financiera, comercial para poder operar esto por sí solo, o vamos a ver más hoteles cerrados y los activos deteriorándose todavía más? A ver, mira, hay una realidad y es que la tasa de ocupación es bajísima. Entonces, con la tasa de ocupación tan baja que ya estaba con la operación de las empresas extranjeras, pues hay muy poco que hacer. Entonces, yo pienso que sí seguirán hoteles cerrados. Es muy difícil que el turismo en Cuba se revitalice si no cambian toda una serie de condiciones. Es decir, con la necesidad de repostar gasolina o el combustible de los aviones en República Dominicana o en México o en donde sea, es imposible que un país funcione en términos turísticos. Con las calles llenas de basura es imposible, con los apagones es imposible, porque bueno, los hoteles probablemente no tendrán apagones, pero el turismo que va a Cuba no iba a encerrarse en los hoteles. El turismo que iba a Cuba iba a vivir Cuba y a conocer Cuba y a conocer a la gente y a hablar con la gente. Y la gente está hastiada, de manera que muy poco será lo que esto podrá producir. Capacidad financiera no tiene Cuba para operar esto. Capacidad administrativa, bueno, yo creo que sí hay gente experimentada que ha trabajado en esto durante mucho tiempo y probablemente estén en condiciones. Creo que esa capacidad, sí, la capacidad profesional existe, pero la capacidad financiera no. Y mientras el país tenga los blackouts estos de combustible, será muy difícil sacar adelante este proceso. Ahora, tú mencionabas hace unos minutos una cosa que me parece muy, muy importante. Yo creo que por debajo de la mesa, en las conversaciones que estamos viendo que ocurren, pero que no nos cuentan que ocurren y nos dicen una cosa y luego nos dicen otra. Sí, están pasando. Exacto. Evidentemente, hay ahí una intención de decirle a los empresarios estadounidenses, bueno, miren, esto es para ustedes. Aquí, vengan y hagamos negocio. Y a muchos no les va a importar gran cosa el tema político, no les va a importar gran cosa el tema de la democracia ni de las libertades. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que muchos de nosotros tenemos que seguir insistiendo en que el país necesita levantarse económicamente, pero tiene que hacer una transformación política. Porque solo de esa manera nos podemos insertar dignamente en la economía mundial y en el sistema internacional. Y lo digo dignamente, porque a mí no me vengan a decir que Cuba está insertada dignamente en el sistema. No. En estos momentos estamos mendigándole al mundo entero la posibilidad de sobrevivir, y eso es inadmisible porque el país tiene condiciones para crecer, para desarrollarse con esfuerzo, con la necesidad de recursos externos, por supuesto, pero no en la condición de mendigos. Eso sí me gustaría dejarlo claro. Y me alegra que lo toques, porque es una vergüenza que salga el viceministro de Comercio Exterior, el ministro de Comercio Exterior, Carlos Oliva Fraga. Pérez Oliva, sí. Pérez Oliva Fraga Castro, porque es Castro, que tiene a sus 2 hijos aquí viviendo en Miami, y después hablaremos de eso. Eso es una historia que tengo que hacerles pronto. No que vivan en Miami, eso todos ustedes lo saben, todo lo que pasó después, pero eso es una historia que les tengo por ahí. Que salga este hombre, son tantas cosas que no me da tiempo a... Es que es una cosa detrás de otra. Y sale este hombre a agradecerle a Brasil la donación de no sé cuántas toneladas de leche en polvo. Un país que tenía 6 millones de cabezas de ganado en 1959. Eso es un desastre. Han hecho un desastre. O vienen y le agradecen a Claudia Sheinbaum la ayuda humanitaria que envía, que es un paquetico de galletas María para las personas mayores de 65 años. No, el pueblo cubano no quiere eso. El pueblo cubano quiere vivir dignamente. Y esto no se lo digo porque yo hable en nombre del pueblo cubano. Se lo digo porque yo leo cientos de miles de comentarios que me llegan todos los días de Cuba, de gente que me dice, Mario, ¿tú crees que vivir 70 años en este país para que me den una lata de atún aguada
y que además tenga que agradecer eso. No, no, dile a Claudia Sheinbaum que yo le agradezco el gesto, pero yo quiero ganarme mi atún yo, no que me lo regale nadie. Pero bueno, vamos a hablar de la propuesta de Cuba Transformación. ¿Qué tendría que cambiar en el modelo político y económico de Cuba para recuperar la confianza de los inversionistas, para estabilizar la economía y para reconstruir sectores como el turismo sin reproducir lo que hemos visto actualmente, que es un monopolio? Sí, mira, de hecho, a mí me parece importante destacar. La propuesta tiene una serie de consideraciones técnicas, ¿no? que son de la técnica de la política económica, aunque yo muchas veces digo que la política, que no podemos perder de vista que la política económica no es una cuestión tecnocrática, es una cuestión política, porque la política económica se hace desde la política. Entonces, nosotros establecimos una serie de consensos, hay que decirlo claramente, trabajamos muchísimo, tuvimos muchas discusiones, llegamos a una serie de consensos y estos documentos, me refiero al documento completo y al resumen ejecutivo, son consensos, en donde consideramos que este paquete de transformaciones tiene que producirse en la medida en que construyamos una economía social de mercado en el contexto de un Estado democrático de derecho. Y esto es muy importante, Mario, por lo siguiente. Porque, ¿cuál es la garantía que tienen los inversionistas? Para concentrarnos solamente en lo que tú me acabas de preguntar, que son los inversionistas. ¿Cuál es la garantía o cuáles son las garantías que tienen los inversionistas a los cuales se está llamando a invertir en Cuba? Si todos vemos que hoy la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo del país, aprueba unas leyes por unanimidad, y si mañana le presentan la ley contraria, es decir, la ley que contradice la anterior que aprobaron, también la van a aprobar por unanimidad. ¿Cuál es la garantía? Ninguna. ¿Cuál es la garantía de que en la necesidad de un laudo arbitral frente al gobierno, es decir, que una empresa apela a un tribunal para que decida un arbitraje por una confrontación con el Estado cubano? ¿Cuál es la garantía de que esos tribunales le van a dar la razón a la empresa aunque la tenga? Ninguna. Ninguna, porque estamos viendo que los tribunales responden fundamentalmente a las imposiciones incluso de la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, en los casos en los que hemos visto totales arbitrariedades en medidas legislativas que son una vergüenza para el sistema jurídico cubano. Hay que decirlo claramente, es vergonzoso que eso ocurra. Entonces, sencillamente, en el actual estado de cosas, donde un régimen, un gobierno de la noche a la mañana promulga 176 medidas que aparecen sacadas de la manga, muchas de ellas propuestas por varias personas, por varios economistas durante mucho tiempo, que no las adoptaron porque no les dio su reverenda gana, vamos a decirlo claramente, que no las adoptaron cuando había tiempo para hacerlo. Y entonces ahora salen con todo este paquetazo, por cierto, que lo que hace es un saludo a la bandera en el sentido de proteger a la sociedad, pero no aparecen medidas concretas y reales que signifiquen una protección social y el mantenimiento de la protección social y el desarrollo de una política social proactiva que nosotros sí abordamos en nuestra propuesta. Entonces, sencillamente, en el actual contexto institucional y político es imposible. Y a mí me gustaría hacer el deslinde en esta frase contexto institucional y político. Porque las instituciones tú las puedes cambiar, pero si mantienes el sistema político cambiando instituciones, pues no has hecho absolutamente nada. Y el sistema político, hay que decirlo claramente, el sistema político que Cuba tiene ahora es un obstáculo para el desarrollo. Y es un obstáculo incluso para la recuperación de la economía cubana. Porque no le ofrece garantías
ni a los inversionistas ni a la sociedad misma. ¿Cuántos derechos reconocidos por la Constitución de la República no están siendo pisoteados diariamente por la acción de fuerzas policiales cubanas? Están expresadas las libertades en la Constitución de la República, las libertades reconocidas internacionalmente. Sin embargo, ¿se cumplen? ¿Se cumplen realmente esas libertades que están expresadas? Ahí dice que en la Constitución de la República dice que uno tiene libertad de expresión, pero si uno sale con un cartel, así sea en silencio, lo meten en una perseguidora, lo meten en la cárcel. Alina. Por Dios. Entonces, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. No es posible. No podemos ser serios, Mauricio, en un parlamento, y lo estabas diciendo y yo lo estaba recordando, que dijo, vamos a ponerle un límite a la edad para que no sean unos viejos ya decrépitos los que lleguen al poder. Pero de pronto a Raúl Castro se le ocurrió de que no, de que él quiere que no haya límite a la edad. Y llegó y dijo, hay que quitar el límite a la edad. Y ese mismo parlamento que aprobó la Constitución y toda la muela esa, y toda la mentira esa, viene y dice, no, ya no hay límite a ninguna edad, dale, que sea, no importa que sea un viejo. Oye, pues si me dijiste hace menos de 5 años que no importa. Y lo mismo con todo. O sea, vimos a Daniel Ortega hace menos de una semana decir, aquí no van a haber más elecciones, y los mismos que estaban alrededor empezaron a aplaudir. Esos son estos sistemas. Es una farsa absoluta. No, lo de Daniel Ortega no tiene nombre. No tiene nombre, vamos, eso sí, porque por lo menos Fidel Castro, en el año 60, cuando le tocaba, cuando pasaron los 18 meses que había anunciado que habrían elecciones, en esos 18 meses convocó a la plaza. Y claro, ese sistema en el cual Fidel preguntaba a la gente gritaba y ya se tomaba la decisión como si el resto del país hubiera estado de acuerdo. Y fue el famoso discurso que terminó con aquella frase fatal de elecciones para qué. El otro día dijo, no hay. Entonces, bueno, eso realmente, bueno, te da una idea de a dónde van estos sistemas, cómo en su esclerosis se convierten en lo contrario de lo que proclamaban al principio. Porque a mí me vas a decir qué diferencia va a tener ahora Daniel Ortega con Anastasio Somoza. Yo creo que ha sido peor Daniel Ortega que Anastasio Somoza. Por eso, pero son malos los dos, porque los dos eran dictadores, los dos gobernaban a través de la familia. Es decir, eso hay que tenerlo, claro. Como peor Fidel Castro que Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un niño de teta al lado de Fidel Castro. Bueno, por la duración, pero había unas cuantas cosas por la duración de su régimen, sí, pero bueno, yo lo que sí quiero insistir muchísimo es que no es posible, a menos que nuestro país vaya hacia un capitalismo a la rusa, a la bielorrusa o a los sistemas de Asia Central, que sería el colmo en medio del Caribe, que eso ocurra en medio del Caribe. No hay manera si no logramos una transformación del sistema político. Hay que decirlo claramente. El sistema político tiene que avanzar hacia una solución democrática y lo mejor es que seamos los cubanos capaces de hacerlo. En lugar de que ocurra un cataclismo social que nadie desea. Nadie desea que corra la sangre, nadie desea que se produzca represión, pero el país necesita, como el oxígeno que respiramos, que se produzca una transformación del sistema político que permita que sencillamente se expresen las diferentes ideas, que se genere debate político, que se genere alternancia, que se respeten las libertades. Eso es imprescindible para crear unas condiciones que van a favorecer el emprendimiento, porque el cumplimiento de las normas legales, de los marcos legales, de el rule of law, que es como se denomina en inglés, o en el Estado de Derecho, pero de derecho real, no en el papel, es el que garantiza que realmente los emprendimientos funcionen, que las inversiones lleguen. Cuba necesita inversiones, bueno, Cuba no tiene suficientes recursos
para hacer acumulación interna de capital. Es decir, necesita, y esto es una de las cuestiones que nosotros también abordamos en nuestro análisis, y es que la realidad es que Cuba va a necesitar recursos externos, por no solo de inversión, vamos a necesitar recursos de cooperación económica. Esa es la realidad. Vamos a necesitar recursos de préstamos en condiciones concesionarias, pero esos recursos de préstamos en condiciones concesionarias y esa cooperación económica no puede darse adecuadamente en el contexto político actual, porque eso es echar las cosas a un saco roto, como ha ocurrido en las décadas anteriores. Cuba ha tenido un apoyo económico invaluable desde la Unión Soviética, y a dónde fue a parar todo eso. Y después Venezuela, y vimos Exacto. que entonces, el petróleo de Venezuela, se quedaban el 60% del petróleo que les regalaba Maduro, lo revendían, se quedaban con el dinero. ¿Dónde está ese dinero? En las cuentas de GAES. Mauricio, me tengo que ir, te agradezco muchísimo. No, a ti, Mario. Y quiero dejar claro, para que no venga nadie a tergiversar, a mí ni la dictadura de Fulgencio Batista, ni la de Fidel Castro, ni la de Raúl Castro, ni la de Díaz-Canel, ni la del cangrejo Sebastián, como le dijo Luis Manuel Otero, ninguno me cuadra. ¿Okay? Entonces, yo no estoy defendiendo a Fulgencio Batista, ni a ninguno. Ninguna dictadura. Yo me sumo a eso. Ninguna dictadura y ningún dictador. Así de claro. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Abrazo.